Buenos días con todos. El día de hoy mi grupo conformado por Mafer, Mar y la que les habla Estrella, vamos a explicarles más a fondo el tema de la descolonización de Asia y África. Bueno, para empezar me gustaría explicarles nuestro índice para que puedan entender mejor cómo va a ir nuestra exposición. Como primer punto se va a hablar del contexto histórico, como segundo punto de las causas, como tercer punto de la línea del tiempo tanto de África como de Asia, como cuarto punto de las consecuencias, como quinto punto de la modificación de fronteras, como sexto punto de los avances de la Organización de Desarrollo Sostenible y por último de la conclusión de la descolonización de Asia y África. Y ya con esto comencemos. Durante siglos, las potencias europeas ejercieron el control sobre varios territorios en África y Asia. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió drásticamente. El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 marcó un punto de inflexión según el historiador Eric Hobsbawm. La Segunda Guerra Mundial marcó el principio del fin del imperialismo europeo. A la vez, la fundación de la ONU fortaleció la idea del derecho a la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una plataforma clave para la independencia de las colonias. En este nuevo contexto surgieron dos superpotencias que se enfrentaron en la llamada Guerra Fría. La primera potencia era Estados Unidos y esta se basaba en la democracia liberal y la economía de mercado. La segunda potencia era la Unión Soviética y esta se basaba en el comunismo y la economía planificada. Ambas potencias vieron en Asia y África campos estratégicos y muchas veces apoyaron por la independencia de países para ampliar su influencia global. Este nuevo escenario internacional abrió la puerta a uno de los procesos más importantes del siglo XX, la descolonización. Ya mencionado lo anterior, hablaré de algunas causas importantes. La descolonización de Asia y África no fue un proceso que ocurrió de manera espontánea, sino que fue el resultado de una serie de factores internos y externos que impulsaron a los pueblos colonizados a luchar por su libertad. Como primera causa, hablaremos del debilitamiento de las potencias coloniales tras la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión crucial. Las potencias coloniales europeas salieron profundamente debilitadas del conflicto. Tras años de guerras, estaban agotadas económica, política y moralmente. Este debilitamiento hizo que fuera cada vez más difícil mantener el dominio sobre las colonias y las poblaciones locales vieron esto como una oportunidad de exigir su independencia. Como segunda causa está la pobreza y el trabajo forzado en las colonias. Como se sabe, el colonialismo trajo consigo una profunda explotación económica y desigualdad social. Las colonias fueron tratadas como fuentes de recursos, donde las poblaciones locales eran explotadas para beneficio de las potencias coloniales. En Asia y África este trato era común. Estas condiciones generaron un descontento profundo en las poblaciones colonizadas que se vieron obligadas a luchar por su libertad política y condiciones de vida dignas. Ahora sí vamos a pasar a explicar un poco de la historia de descolonización de Asia y África. Primero hablaremos de la descolonización de África. África fue durante décadas dividida entre los imperios europeos tras la Segunda Guerra Mundial. El impulso por la independencia comenzó a tomar fuerza en todo el continente. Uno de los primeros pasos fue dado por Ghana en 1957 bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, convirtiéndose en el primer país africano en lograr la independencia del Reino Unido. Este hecho fue un símbolo y una inspiración para otros pueblos africanos. En 1960 el movimiento tomó una dimensión continental. Ese año, conocido como el Año de África, 17 países lograron su independencia. Este fenómeno marcó el auge del fin del colonialismo europeo en la región. Otros casos importantes fueron la independencia de Guinea-Bissau en 1971 y la liberación de Angola y Mozambique en 1975. Finalmente, en los años 90, el apartheid llegó a su fin en Sudáfrica, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia colonial africana. Ahora hablaremos de la descolonización en Asia. En Asia, el proceso de descolonización fue impulsado por la derrota de Japón en 1945. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue el de la India, que logró la independencia en 1947 tras una lucha liderada por Mahatma Gandhi basada en la desobediencia civil pacífica. En China, en 1949, Mao Zedong lideró la revolución comunista marcando un cambio radical en Asia Oriental. Mientras tanto, países como Birmania, Indonesia y Malasia también avanzaban hacia su independencia. Y por último, para terminar, otro hecho relevante fue la Conferencia de Bandung en 1955, donde líderes de Asia y África se reunieron para afirmar su independencia y no alinearse con ninguna superpotencia. Como dijo el presidente de Indonesia, Sukarno, había llegado el momento de que las naciones del sur se escucharan entre sí y no solo a sus antiguos amos. Ahora sí, con esto le paso la palabra a mi compañera Mar. De la descolonización de Asia y África se evidenciaron tanto grandes cambios como permanencias, muchos de los cuales siguen vigentes hasta el día de hoy. En el ámbito político, uno de los cambios más notorios fue la formación de gobiernos democráticos. La creación de nuevos estados-nación transformó el panorama político mundial y dio paso a intentos de establecer sistemas representativos que romperían con los modelos coloniales. Sin embargo, también se mantuvieron algunas permanencias como la presencia de conflictos internos. Muchos de estos países se enfrentaron a grandes desafíos para reconstruir.
o construir instituciones políticas estables, debido a la falta de preparación interna y las divisiones étnicas heredadas del periodo colonial. En el ámbito económico, se promovió la diversificación económica en algunos países, sobre todo tras los efectos del Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos como un programa de ayuda para la recuperación de Europa Occidental. Este apoyo provocó gran crecimiento económico en la región y más adelante el desplazamiento de intereses estratégicos hacia Asia, lo que originó guerras como las de Corea y Vietnam. No obstante, también persistió la dependencia de economías extractivas. Muchos países recién independizados heredaron modelos económicos centrados en la extracción de recursos naturales, lo que limitó su desarrollo autónomo y los mantuvo ligados a las antiguas metrópolis. En el ámbito social se lograron avances de alfabetización y derechos civiles, como parte de un esfuerzo por mejorar el bienestar de la población y fomentar la identidad nacional. Sin embargo, también persistieron tensiones étnicas. Las fronteras heredadas del colonialismo unieron a grupos con diferencias profundas, lo que generó conflictos internos que perduran hasta hoy. Finalmente, la descolonización también trajo consigo un renacimiento cultural. Muchos pueblos comenzaron a buscar y reafirmar sus propias identidades y tradiciones locales, las cuales durante años fueron reprimidas por las potencias coloniales. No obstante, la descolonización de Asia y África también tuvo grandes permanencias que reflejaron los retos profundos que enfrentaron estas regiones tras su independencia. En el ámbito social, una de las permanencias más evidentes fue la persistencia de tensiones étnicas. Muchas de las fronteras nacionales fueron trazadas arbitrariamente por las potencias coloniales, sin tomar en cuenta las divisiones culturales, lingüísticas o religiosas. Esto generó rivalidades internas que tras la independencia continuaron alimentando conflictos y desestabilización social. En el ámbito económico, a pesar de que algunos esfuerzos por modernizar y diversificar las economías, muchos países siguieron mostrando una fuerte dependencia de economías extractivas, es decir, que continuaron centrando su desarrollo en la exportación de materias primas, como minerales, petróleo, etc., bajo modelos heredados del colonialismo. Esta estructura económica limitó su desarrollo industrial y los mantuvo en una posición vulnerable frente al mercado internacional. En el ámbito político, aunque surgieron nuevos gobiernos, en muchos casos persistió la presencia de conflictos internos. Estos conflictos, alimentados por tensiones étnicas, desigualdades sociales o luchas por el poder, impidieron la consolidación de sistemas políticos estables y en algunos casos derivaron a dictaduras, golpes de Estado o guerras civiles. Estas permanencias evidencian que la independencia formal no bastó para transformar de raíz las estructuras impuestas por el colonialismo, y que muchos de estos efectos siguen presentes en la actualidad. La descolonización de Asia y África provocó grandes cambios geográficos al dar lugar a la creación de numerosos estados-nación independientes. Estos nuevos países surgieron a partir de fronteras impuestas por las potencias coloniales, sin respetar las divisiones étnicas, culturales o religiosas de las poblaciones locales. Como efecto, se generaron tensiones internas, disputas territoriales y conflictos entre comunidades que antes no compartían una historia. Además, la reorganización territorial obligó a redefinir sistemas administrativos, gobiernos y relaciones internacionales, lo que marcó profundamente el desarrollo político y social de estas regiones. Ahora le doy mi pase a mi compañera Maffer. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dio la creación de la Organización de los Derechos Humanos, que es la ONU. Esta creó un plan de desarrollo en el año 2015, llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta tiene como objetivo acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 toda la población disfrute de paz y prosperidad. Con el transcurso de los años, esta organización ha tenido diversos avances y desafíos en diferentes áreas que ellos manejan, como salud, pobreza y sostenibilidad. Según la BBVA, estas se definen como las 17 ODS, las cuales buscan involucrar a gobiernos, empresas, sociedad civil y personas individuales en la consecución de metas globales. A continuación, observaremos unos gráficos con estadísticas y porcentajes de los avances de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos los avances en África y Asia entre el año 2020 y 2023. Vemos el saneamiento e higiene. En el gráfico, que el servicio de saneamiento sin ningún tipo de riesgos es lo que domina este sector, tanto en las zonas urbanas como rurales.
Además vemos que la defecación al aire libre está siendo casi nula en los sectores. Por otra parte, podemos observar el porcentaje de cómo ha ido creciendo las operaciones de la OEDS en estos dos continentes. Y como vemos, la OEDS va cambiando positivamente la vida de la población para transformarla en algo mucho mejor para ellos. Por otra parte, según Global Dev, se ha ido evidenciando que en el sur de Asia se representa casi 2/5 partes de los pobres del mundo, casi la mitad de los niños desnutridos del mundo y el mayor número de niños con retraso en el crecimiento en el mundo. Además de esto, en el sur de Asia se experimentó una fuerte disminución en su tasa de pobreza entre 1990 y 2015, del 52% al 17%, siendo así que hasta 400 millones de personas podrían verse afectadas por la pobreza después de la pandemia del coronavirus. Frente a esto, la OMS junto a la OEDS han ido cambiando este panorama, creando nuevas oportunidades, además del crecimiento económico, haciendo que los niveles de vida se transformen a niveles más altos y mejoren resultados de desarrollos humanos. Para concluir, la descolonización de Asia y África fue un proceso complejo y diverso que, como sabemos, trajeron consecuencias que continúan cambiando el panorama geopolítico y social actual. Esto significó el fin de la dominación colonial formal. También sembró las bases para desafíos permanentes relacionados con la gobernanza, la cohesión social y la resolución de conflictos en muchas de estas naciones. Comprender esta complicada relación entre la redefinición de fronteras y el comienzo de los conflictos sociales es crucial para analizar los desafíos contemporáneos y fomentar la estabilidad en estas regiones.